Hola, buen día a todos los que nos acompañan en esta emisión en vivo con un gran invitado que ya conocemos, que ustedes lo han escuchado en el podcast de Dupla, en donde hablamos de todo, en donde hablamos del cáncer infantil, de sus síntomas, de este journey clínico o este viaje que realizamos a partir de la sospecha hasta evidentemente el diagnóstico, una posible detección y evidentemente el tratamiento. Hoy nos acompaña y tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor José Eduardo Mares Gil, quien nos acompañará para hacer dupla en este en vivo con nosotros y poder resolver todas las dudas que nos estuvieron llegando a redes sociales. José Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resolver dudas. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Gracias a todos por invitarme nuevamente. Y aquí estamos para hacer dupla y diagnosticar el cáncer infantil a tiempo. Excelente, José Eduardo. Oye, muchísimas buenas impresiones sobre este primer episodio en donde nos compartiste incluso parte de esta relación con el cáncer, con la circunstancia del cáncer a través de una anécdota personal. Y bueno, llegaron múltiples preguntas que quisiéramos hacerte para que nos ayudaras, como es parte de la esencia y del ADN de Dupla.Doctor, resolver todas estas dudas en la circunstancia del cáncer. Si quieres, empezamos una a una para que ahora sí nos ilustres con estas respuestas. ¿Te parece? Claro, con mucho Gracias, gusto. Doc. La primera que nos llegó. ¿Podemos repasar los síntomas de alarma en este journey que mencionabas en el podcast sobre el cáncer infantil? Claro. Estos que voy a mencionar, existen, a veces pecamos a veces en la medicina de hacer como 8 síntomas, 10 síntomas, 12 síntomas, y dependen mucho de la región o del país, pero los que más común encontramos son los siguientes. Es dolor de cabeza intenso que se puede acompañar de vómito. Generalmente, el dolor de cabeza es un dolor intenso que incluso evita que el niño concilie el sueño. Es un dato muy importante. Predominio en la mañana o nocturno, que incluso lo despierta el dolor de cabeza. El segundo sería fiebre sin causa aparente o un cuadro infeccioso que al momento de dar tratamiento no responde al tratamiento que nosotros le estamos administrando y este paciente continúa con fiebre persistente o está con su tratamiento, durante el tratamiento mejora, pero de terminar el tratamiento otra vez regresa la enfermedad, ¿ok? Presencia de tumoraciones o bolitas grandes en el cuello. Esas bolitas son los llamados ganglios. Esos ganglios pueden crecer durante el proceso infeccioso si tenemos una infección de la garganta, un problema de sinusitis o una infección de vías aéreas superiores, pueden aumentar de tamaño, pero después del tratamiento tienen que empezar a disminuir. Estamos hablando de ganglios que se mantienen o siguen aumentando de tamaño a pesar del tratamiento que se está implementando. Ese sería el tercer dato de alarma. El otro es sangrado de las encías, sangrado por la nariz, sangrado por los oídos, sangrado al hacer pipí o al hacer popó, o que el cuerpo se llene de muchos puntitos rojos muy pequeños en todo el cuerpo, especialmente en rostro, extremidades inferiores o superiores y en el tronco. Y la presencia de moretones de manera espontánea. Si el niño está jugando fútbol, le da una patada y sale un moretón, no es algo de qué preocuparnos, tiene una justificación, pero son moretones con el simple tocar o apretar profundo. Si genera moretón, es algo que se tiene que revisar. El otro es la pérdida de peso, que el niño, la ropa le quede más floja o se empiece a disminuir su ingesta de alimentos y con esto tenga pérdida de peso. Dolor abdominal muy intenso, que el abdomen se ponga duro, que al momento de que quiera comer el niño se llene muy rápido o no quiera comer nada, que al tocar tú la pancita la sientas muy dura, es algo también que tenemos que tener en cuenta. La sudoración abundante, que no tenga una causa aparente. Generalmente los bebés muy pequeños pueden tener sudoración, pero estamos hablando de una sudoración que incluso empapa la cama o la almohada del niño, ¿sí? Y por último, que es de un cáncer muy específico, es al observar en el iris, la pupila, un puntito blanco, también es un dato de alarma que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Creo que estoy perdiendo el audio. Sí, ok, Doc, perfecto. Perfecto, Doc. La siguiente pregunta va relacionado en ese mismo sentido.
hablando de Ok. los síntomas de alarma. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos síntomas deben estar presentes para que nos debamos preocupar y llevarlos de manera inmediata para que los valoren? Ok, estos datos de alarma que estoy mencionando se pueden encontrar en cualquier momento de la edad del niño, no hay una, son para cualquier edad. Y dato muy importante, se fijan, algunos sí pueden ser datos muy generales o que pueden presentarse muchas enfermedades. Pero si alguno de estos padecimientos, estos síntomas se combinan, tenemos dos o más de esos síntomas al mismo tiempo, es algo que tenemos que tener en cuenta para acudir con médico especialista. O la otra es que tuviéramos un síntoma, pero ese síntoma se mantiene durante mucho tiempo. Por ejemplo, si vemos que el ganglio se mantiene, dura más de 1 a 2 semanas, y o incluso vemos que eso está empeorando ese síntoma, es otra indicación para acudir, ¿sí? O sea, en resumen, si tenemos uno que dura mucho tiempo, o tenemos la combinación de dos o más, es una indicación para acudir a una revisión con médico especialista o médico de cabecera para que nos asesore y ver que todo se encuentre bien. Ok, Doc, perfecto. Entendida esa respuesta. La siguiente pregunta, y va relacionada al cáncer más común que tú Sí, hablabas y mencionabas en el podcast con Dupla, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda. Y aquí nos preguntan, ¿cuál es el tratamiento que más se recomienda para este tipo de padecimiento? muy bien. A cada paciente que diagnosticamos con cáncer, con leucemia linfoblástica aguda, se hace un tratamiento a su medida. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos nosotros estandarizadas ciertas características del momento del diagnóstico del paciente, con cuántas células llega, qué tan avanzado está el padecimiento para poder nosotros determinar qué tratamiento es el que vamos a dar, ¿sí? Ya que damos el tratamiento, también tenemos otros marcadores que nos avisan si necesitamos subir el tratamiento o bajarlo, dependiendo la respuesta que vayamos teniendo con el tratamiento. Como que tenemos ciertas metas y si tenemos que cumplirlas. Si no se cumplen, tenemos que ajustar el tratamiento. El tratamiento que está demostrado científicamente que funciona es el tratamiento con quimioterapia. También el tratamiento con médula ósea o el trasplante de médula ósea, radioterapia y cirugía. ¿Qué depende para cuál es utilizar? La enfermedad del paciente y el estadio clínico que tiene este paciente. Hay pacientes que solamente requieren quimioterapia, hay pacientes que van a requerir quimioterapia y trasplante, hay pacientes que directamente se pasan a trasplante, hay pacientes que van a requerir cirugía y radioterapia. Todo depende del cáncer al que nos estamos enfrentando. En el caso de leucemia, la gran mayoría es quimioterapia y después trasplante. En el caso de que sea una enfermedad agresiva, un estadio muy avanzado, en ese caso sí nos vamos a trasplante. Pero la gran mayoría es quimioterapia. Ok, Doc. Perfecto. La siguiente pregunta va relacionada con esto que acabas de mencionar y nos preguntan, ¿qué porcentaje de niñas y niños a los que se les diagnostica la leucemia linfoblástica aguda requiere trasplante de médula ósea? Ok. El trasplante de médula ósea está en los pacientes con leucemia linfoblástica. Está solamente indicado en pacientes que tienen un alto riesgo o han tenido una respuesta no adecuada al tratamiento con quimioterapia de primera instancia. Recuerden que hablamos un poquito de que hay ciertos marcadores o ciertas situaciones en la evolución del paciente o de la genética del paciente al momento de estudiar nosotros de primera instancia su leucemia, que nos pueden orientar a que este paciente va a requerir un trasplante porque esa mutación o ese cáncer es más agresivo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, en series muy grandes de pacientes que se han hecho, más o menos de todos los niños que se diagnostican, entre el 3% aproximadamente son los que requieren un trasplante de médula ósea. Hay lugares donde se hace más, hay lugares donde se hace menos. Eso depende mucho también del protocolo de tratamiento que se está implementando en esa institución. ¿Sí? De acuerdo, doctor. Y en este caso, si se requiere este trasplante de médula ósea, ¿qué opciones existen hablando de donadores? Que también lo abordamos en un podcast. Ok, en cuestión de la médula, del trasplante de médula ósea, depende la enfermedad, es el tipo de trasplante que vamos a implementar. Generalmente para cuestiones malignas
se prefiere, o sea, hablando de cáncer, se prefieren eh, el que es el idéntico, que es el de una persona idéntico a ti que te lo dona, o el haploidéntico, que es mamá o papá o alguien que tiene la mitad de tu ADN o de tus marcadores de compatibilidad iguales, se puede utilizar. En cuestión del autólogo, se utiliza más para problemas como problemas hereditarios o en algunos pacientes, como habíamos mencionado, cuando damos mucha quimioterapia y sabemos que ese paciente por la quimio muy intensa que se le va a dar, puede tener riesgo de que su médula no funcione, preferimos sacar la médula de él y hacer un trasplante autólogo terminando el tratamiento. Pocas palabras como que sacamos sus soldaditos, los guardamos y después ya que terminamos el tratamiento se lo regresamos para que todo regrese a funcionar como debe de ser. Ok, perfecto, Doc. Y también en ese tema, abordando ese tema, nos preguntan, y conociendo, y evidentemente lo que se escuchó en el podcast de otras opciones relacionadas a, nos preguntan, ¿qué pasa si un paciente no cuenta con los recursos necesarios para realizar el trasplante? ¿Existen otras alternativas? Generalmente, como mencioné, el trasplante se reserva para casos muy complicados o sabemos que tienen un alto riesgo del tratamiento con quimioterapia no funcionar. Entonces, se puede decir que es como de las últimas opciones. La ventaja actualmente es que el área de la oncología pediátrica y de la oncología en general está avanzando muy rápidamente. Entonces, casi cada 6 meses, cada año, tenemos nuevos tratamientos que están específicamente diseñados para estos casos complicados. A veces el costo, el problema es que son medicamentos o muy nuevos y por lo que son muy nuevos a veces pueden ser muy costosos o incluso pueden estar en fase experimental. En cuestión del trasplante, se reserva, como mencioné, para estos casos muy complejos. Pero incluso existen instituciones de asociaciones civiles y hospitales públicos que realizan trasplantes en México. Entonces, la mejor opción en este caso, si no tuviera el hospital donde están los recursos para hacerlo, es que tu médico tratante trate de buscar la referencia a uno de estos centros y hacer el contacto con los médicos trasplantólogos para poder hacer el trasplante en su institución, ¿sí? Pero opciones, como dicen, el que busca encuentra. Siempre hay alguna opción para apoyar, incluso hay asociaciones civiles que te ayudan con toda esta logística, que incluso dan asilo a la persona mientras está haciendo el trasplante. Y lo otro, hay muchas instituciones públicas que nos apoyan con eso. Perfecto, porque haciendo duplas se salvan vidas, esa es una realidad, Exactamente. como lo mencionamos. La Trabajo en siguiente equipo. pregunta va relacionada en este trasplante, ¿no? ¿Qué pasos siguen? ¿Qué sucede después? ¿Cuánto tiempo pasa para que el cuerpo que recibe ese trasplante lo asimile? Ok. El hacer este trasplante no es una cosa sencilla como que te pongo las células y se terminó. Es una pregunta muy frecuente que se realiza y se explica durante toda la información que se brinda al familiar para el trasplante. Para hacer el trasplante, nosotros primero lo que hacemos es quitar todo lo que no nos sirve en la médula ósea, en la fábrica de las células. Preparamos el terreno, por así decirlo. Y las células madre vienen a ser como las semillas, por así decirlo. Entonces, ya que tenemos el campo preparado, nosotros instalamos las semillas, las sembramos y como en toda la naturaleza hay que esperar un poco de tiempo para que esto crezca y vuelva a funcionar. Aproximadamente después de que se hace la infusión de las células del donador, tardamos más o menos de 10 a 18 días en que la célula, en promedio, puede variar dependiendo del tipo de trasplante, para que las células empiecen a hacer su función dentro del receptor. Y ya que tenemos esas celulitas funcionando, hay que empezar a darles ciertos medicamentos para controlar su crecimiento y que crezcan de la manera que nosotros queremos sin causarle un daño al donador, ¿sí? Al receptor, perdóname. Okay. Después de eso hacemos algunos estudios para comprobar al mes, a los 6 meses, a los 3 meses y a los 6 meses y después en los meses siguientes para ver que ese crecimiento y esas células que se están dando se logren al 100%, ¿sí?
Entre los trasplantes existen algunas complicaciones y una de las más comunes en el trasplante haploidéntico es algo que se llama enfermedad de injerto contra huésped. Como nuestra credencial de ADN de las células, la mitad es igual, nosotros con ciertos medicamentos tenemos que engañar al cuerpo del receptor para que no reconozca esto como propio. E incluso que esto, que es vivo, las células del donador, no ataquen a la persona que lo recibe. Entonces utilizamos ciertos medicamentos inmunosupresores con el objetivo de que con el tiempo nosotros logremos que el cuerpo aprenda a vivir en conjunto la parte del donador con la del receptor y se mantengan en equilibrio y trabajen pues en dupla, ¿verdad? Se puede decir. Ok, perfecto, perfecto. Y la última que nos llegó es un caso puntual y dice así: mi sobrino tiene leucemia. He notado que el estrés, el estado de ánimo y la situación en general en la familia causa demasiados conflictos y problemas. ¿Qué consejo nos pudieras dar para sobrellevar la situación? Ok. Creo que, como lo mencionamos también en el podcast, nadie nos gusta o nadie deseamos que algún familiar tenga esta enfermedad. Y generalmente son enfermedades que vienen de golpe. Por eso algo las denomina como enfermedades catastróficas. Es algo que viene a cambiarte completamente tu rutina, tus hábitos, tus planes a futuro. Entonces, por eso creo que genera mucho estrés. Entonces, creo que el primer paso es dar la red de soporte adecuada a la persona, o sea, del apoyo familiar. La red familiar es algo muy importante para que sepan que están acompañados y que pueden confiar y apoyarse en ustedes, ¿ok? Para buscar el beneficio máximo, porque es algo que va a cambiar mucho la mecánica de la familia. El otro punto es apoyarse mucho en su médico. Nosotros como médico no solamente estamos para atender la enfermedad, por así decirlo, atendemos pacientes y parte de los pacientes es la familia. Entonces, si ustedes tienen alguna angustia, alguna duda, hay que tener comunicación muy estrecha con su médico y la confianza de poderle preguntar todas sus dudas. No existen preguntas tontas. Es más tonta la pregunta que no se hace. Entonces, para esto también solucionarnos esas incertidumbres y esas dudas que llegamos a tener. Y el otro, generalmente, la mayoría de nosotros tenemos como un equipo multidisciplinario. Conocemos psicólogos, conocemos psiquiatras, conocemos terapeutas, donde podemos encaminarlos a apoyarse para tener nosotros igual el apoyo y la tranquilidad, porque no solamente es atender y corregir el cáncer, es también atender y que la familia regrese o tenga la mejor calidad de vida durante la enfermedad y después se pueda restablecer a la comunidad igualmente. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por este espacio que nos brindas, por resolver las dudas de todas las personas que nos escribieron. Agradecer a todas las personas que están conectadas en este en vivo contigo, porque eso es lo que buscamos en Dupla, ¿no? El guiar, el orientar, el acompañar a través de nuestros especialistas. Y qué mejor que tú, doctor, que puedas brindar este tipo de respuestas ante la incertidumbre del cáncer. Te agradecemos muchísimo, doctor, por este espacio que nos brindaste. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Dupla por el espacio. Gracias, doctor. Y si la gente tiene dudas o quiere saber más sobre nuestros especialistas, no se olviden de visitar www.dupla.doctor, porque con solo conectar te sentirás mejor. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.